Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Ya estamos aquí, listos para empezar y continuar con nuestra enseñanza. Gloria a Dios, sea bienvenido. Aleluya. Vamos a esperar a que se conecten más personas. Gloria a Dios. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Él enviará su misericordia desde los cielos, su verdad me salvará, me salvará. El Dios Altísimo. Clamaré al Dios Altísimo, al único que puede ayudarnos, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios Altísimo,
todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por estarse conectando nuevamente hoy. El día de ayer quedamos pendiente para terminar nuestra enseñanza. Alabamos al Señor porque nos da la oportunidad de seguir pregonando su palabra. Sabemos que pues no sé allá en México, no sé en otras partes, pero aquí en Estados Unidos todavía hay restricciones para poder congregarse en una iglesia. No podemos estar todavía pues desde un púlpito, ¿verdad? En el altar del Señor, pero yo creo que el altar lo llevamos en el corazón y estamos tratando de predicar y de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado con lo que tengamos a la mano, con las herramientas que el Señor nos dé. Gracias a Dios por el internet. Es una herramienta muy buena si se usa de buena manera. Y pues le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta noche para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe y que todo sea para la honra y la gloria de Él. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque nos has concedido un día más donde tú nos has ayudado a cada hora. Queremos pedirte que seas bendiciendo esta enseñanza, que te glorifiques, Padre bendito, en cada versículo de la Biblia, Señor, que seas tú bendiciendo a cada persona que se va conectando, las que ya están, los que faltan, Señor. Que tú te glorifiques y que nos ayudes, Padre, a aprender todos juntos en este momento, Señor. Me pongo en tus manos como la más pequeña de tus siervas, reconociendo, Señor, que soy limitada, reconociendo, Padre Santo, que el grande eres tú, que tu Espíritu Santo, Señor, es el todo. En el nombre de Jesús, que cada palabra que salga de mi boca sea guiada, Señor, para edificación de aquel que escucha, para sanidad de aquel que escucha, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Yo te voy a dar honra, gloria y alabanza solo a ti, Padre, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar. Primeramente quiero cerrar el punto del cual estábamos hablando ayer acerca de lo que era la brujería, si le podía caer brujería, le podían hacer daño a un cristiano. Entonces quedamos que la respuesta era sí y no. Sí, cuando la persona tiene una doble vida, pero no solo eso. También cuando la persona no tiene su corazón limpio como Dios lo quiere que lo tenga. Vamos a suponer que la persona tiene odio, resentimiento, envidia, falta de perdón, amargura, todo eso va ensuciando nuestro corazón y entonces eso nos lleva a una situación donde tenemos una puerta abierta para que el enemigo pueda dañar nuestro corazón. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso porque me preguntaban, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Pues ya estoy adentro, ya soy cristiano, cristiana, ¿qué puedo hacer para poder, si ya hay un daño, ¿verdad? Pues ahí les va, sería el ayuno y la oración. Pero hay personas que por condiciones de salud no pueden ayunar. Mucha gente se mete mucho en religiosidad y dice, ay, el Señor nos da la fortaleza. Pero déjame decirte, ayer decíamos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú y yo tenemos la obligación de cuidarlo. Y si tú o yo ya tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, como lo es la alta presión, como lo es el azúcar, la diabetes, no puedes estar ayunando. ¿Por qué? Porque esas enfermedades se basan mucho a la alimentación de la persona. Una persona que tiene diabetes necesita tener sus comidas a sus horas. Una malpasada le puede dar una subida o una bajada de azúcar tremenda que hasta el hospital puede ir a dar. Entonces, en mi pensamiento, en mi opinión, una persona que está enferma de este tipo de enfermedades, como lo es la diabetes, la alta presión, no pueden ayunar, pero sí pueden orar. Orar sin cesar en todo tiempo y tarde o temprano Dios te va a dar la victoria. Pero asegurémonos del siguiente punto, el cual estamos hablando, donde dice que nuestro corazón debe de ser cuidado. Dice la escritura en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Proverbios
toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La significa causa, es decir, por la causa de lo que hay aquí, hay vida. También hay un versículo en Lucas 6:45 donde dice que el hombre del buen tesoro saca, ¿verdad? Del buen tesoro de su corazón. Y dice también que el hombre bueno del buen tesoro saca de su corazón y el hombre malo del mal tesoro saca de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que hay aquí, mana, sale, brota nuestra vida. Por lo tanto, si aquí hay odio, el odiar no es bueno, porque nosotros mismos nos dañamos, estamos aprisionados y tenemos aprisionada a la persona a la que se le odia. Entonces, cuando se perdona, se es libre hacia alguien. Es mejor ir y aclarar las cosas si esa persona vive, si tienes acceso a esa persona, pedirle a Dios y tú con Dios, perdonar a esa persona. Incluso tendrías que mencionar, decir su nombre, te perdono y me declaro libre y suelto esto que me ha encadenado a mí. Entonces, los celos también son peligrosos muchas de las veces. Los que ya somos cristianos, ¿verdad? Vemos que alguien más, Dios comienza a usar su vida y nos permitimos que el enemigo siembre celo en nuestro corazón y eso es muy peligroso. La envidia también es muy peligrosa. Todas estas son puertas abiertas para que pueda el enemigo dañar. Entonces, tener cuidado, dice la Biblia, busca la paz con todos y síguela. Es mejor muchas de las veces tener paz que tener razón. El estar en contiendas continuas, eso amarga el corazón. Y dice la escritura que el Proverbios 4:23 dice que debemos guardar nuestro corazón, pero también dice un versículo en Proverbios que el rostro alegre, ¿verdad? Que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre, más la amargura, dice, más el dolor del corazón seca los huesos. Dice que el corazón alegre es buen remedio también, dice, para nuestro ser, para nuestro cuerpo, pero el hecho de que yo acá esté mal, mi cuerpo se enferma. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso y cerrar todas las puertas espiritualmente hablando para que el enemigo no pueda entrar por ningún lado, porque ese no ocupa un espacio grande, por un huequito que le dejes. Ay, no soporto a mi esposo. Ay, mira, hay personas, no sé por qué voy por aquí, pero ahí te va. Hay personas que ni se divorcian, ni nada, ahí viven en la relación tóxica un montón de tiempo y ni se divorcian, ni te arreglaste con Dios, ni perdonaste, ni nada. Y entonces va pasando el tiempo y se van dañando tanto física, emocional, espiritualmente. Entonces, tener cuidado con todo eso. Yo creo que en cuestión de matrimonio, el matrimonio es de dos, no es nada más uno. Y yo en mi experiencia, ¿verdad? Yo mucho tiempo, yo vine al evangelio primero antes que mi esposo y yo tuve que ayunar, yo tuve que orar, y clamar por la salvación de él. Gracias a Dios él tuvo misericordia y lo alcanzó. Pero un momento de búsqueda al Señor, yo estaba orando y clamaba, Señor, cambia a mi esposo. Y era de esas de que, o lo cambias o te lo mando, Señor. Le adelanto la hora, pero estaba desesperada. Cámbialo, cámbialo. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Cambia tú primero. Porque cuando cambias tú, aprendes a amar a tu esposo, aprendes a darle lugar a tu esposo. Y entonces él comienza a cambiar. Y tocó doblegarme yo, tocó cambiar yo primero para que entonces él viera que es cierto lo que predicamos, que es cierto que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces yo creo que
El matrimonio se tiene que fomentar en amor, pero también debemos nosotros de buscar consejería, debemos de orar juntos, debemos de ponernos en las manos del Señor como matrimonio, para que no nos comencemos a llenar de resentimiento uno al otro y tener mucha comunicación, porque eso también son puertas abiertas, no solo para ti como mujer, sino también para él, para tu casa, para tus hijos, y tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Ayer les estaba diciendo lo malo que nos pasa, decimos que es obra del enemigo, obra del diablo. El diablo ya me agarró, me está pasando esto y tú lo consideras que es malo, es el diablo, pero no. En ocasiones puede ser Dios mismo tratando contigo, tratando de enseñarte algo. En ocasiones pueden ser consecuencias de mis propias decisiones. En ocasiones sí pueden ser ataques del enemigo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando es una prueba de Dios, un ataque del enemigo o una consecuencia de mis propias decisiones? ¿Cómo me doy cuenta? Conforme vayamos leyendo nuestros versículos, nos vamos a dar cuenta qué características una prueba de Dios, qué características tiene un ataque del enemigo y qué características tienen las consecuencias de nuestras propias decisiones. Vamos a estar leyendo primeramente lo que es Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Espero ya tengas tu pluma, tu hoja lista ahí para apuntar. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito para ti y para mí, y conforme a ese propósito que hemos nosotros, que se nos ha dado a nosotros, Dios comienza a permitir que pasen circunstancias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro carácter tiene que ser moldeado, porque tenemos que aprender muchas cosas que en ocasiones nosotros creemos que la tenemos hecha y somos sabios en nuestra propia opinión, y Dios dice: no, te voy a enseñar aquí. Acuérdate que Dios es un alfarero, nosotros somos el barro. Por lo tanto, dice aquí este versículo que todas las cosas nos sirven para bien, ya sean cosas que para nosotros son malas o cosas buenas. De todas esas cosas tú vas a sacar una enseñanza, tú vas a aprender algo. Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 dice: porque yo que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros tenemos una esperanza en Dios y creemos que Él nos protege y creemos que Él tiene cuidado de sus hijos y le estamos sirviendo porque Él es Dios, pero también porque Él ofrece muchas cosas. El paquete de la salvación, hermano y hermana que me escucha, es completito. El paquete de la salvación es completo. Sanidad, restauración y la vida eterna, que con nada nosotros podríamos pagarle al Señor. La vida eterna que Él nos da, nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Él dice que tiene pensamientos de bien. O sea, Él no está pensando, voy a hacer que su matrimonio de ella se destruya, voy a hacer que sus hijos se pierdan, voy a hacer... No, no, no. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Por lo tanto, tenemos que estar confiada que si tú eres una persona que creyó, que le aceptó y que encontró el buen camino y anda por el derechito, todo lo que te pase tiene que ver con Dios. Todo lo que te pase tiene que ver con Dios. Entonces, vamos a continuar. Estamos en cómo discernir nosotros si es prueba lo que estás pasando. Santiago 1,
Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El versículo anterior dice que tú y yo nos debemos de gozar cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Quién se va a gozar cuando le venga una situación difícil? Pero la Biblia nos enseña que nos tenemos que gozar, porque dice que como el oro es probado, así nosotros somos probados. Al oro lo meten al fuego y agarra un brillo hermoso. El oro sale hermoso. Se espera un fruto después de una prueba. ¿Y sabes cuál es uno de los frutos que nosotros recibimos después de una prueba? La paciencia. Dice la Escritura que nosotros, la prueba de nuestra fe es paciencia. Nosotros recibimos paciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, que tu prueba, como saliste después de la prueba, sea para honra y gloria y alabanza del Señor. O sea, salí, estoy siendo probado, Señor, discierno que estoy siendo probado por ti. ¿Quién es el autor de nuestra prueba? El autor de nuestra prueba, es decir, ¿quién nos prueba? Dios. Dios es el que prueba. Prueba, ¿y qué es lo que prueba? Nuestra fe. No prueba nuestro carácter. Dios no prueba nuestro carácter. Dios moldea nuestro carácter, pero sí prueba nuestra fe. Entonces, el autor de mi prueba es Dios. El propósito de mi prueba. Vamos al propósito de mi prueba. La Biblia dice que nuestra fe es probada y Jesús le dio una característica muy especial a nuestra fe. Dijo que si nuestra fe fuera como un grano, ¿de qué? De mostaza. Y yo estudiaba por qué el Señor menciona un grano de mostaza, no dijo un grano de arroz, un frijol, otra semilla, no, dijo un grano de mostaza. El grano de mostaza pequeñito mide de 1 a 2 milímetros de diámetro, es pequeñito. Pero él no quiso decir que con poquita fe, tú ibas a poder mover un monte para otro lado. Lo que él quiso decir es lo que pasa en el granito de mostaza, que así sea tu fe. ¿Qué es lo que pasa? El grano de mostaza crece a llegar a ser un arbusto de aproximadamente 3 o 4 metros. Los judíos en su lugar árboles, la semilla más pequeñita que ellos sembraban era la mostaza, pero cuando aquel grano de mostaza germinaba y crecía, era el árbol más grande de todo el sembradío. Entonces lo que Jesús quería decir era que tu fe crezca como lo hace el grano de mostaza. A eso se refiere. Es por eso que mi fe necesita ser probada. ¿Cómo yo voy a saber lo que es la sanidad de Dios si nunca me enfermo? ¿Cómo yo voy a saber lo que es la liberación de Dios si nunca he estado atada? Por lo tanto, Dios permite cosas, circunstancias en nuestra vida para que crezcamos. Entonces, autor de nuestra prueba, Dios. ¿Qué es lo que prueba Dios? Nuestra fe. ¿Y cuál es el propósito de que nuestra fe sea probada? Crecimiento de la misma. ¿Cuánto tiempo dura una prueba? Las pruebas no pueden durar mucho tiempo porque Dios mismo dice, ¿verdad? En la Biblia, que Él no puede darnos más de lo que nosotros soportemos y que si Él nos da la prueba, nos da también la salida. Entonces, como un ejercicio.
como los niños en la escuela tienen un examen y en ocasiones pensamos cuando estamos en medio de ese examen, de esa dificultad, de ese problema, pensamos que Dios no está con nosotros porque queremos que sonaran truenos, relámpagos, que saliera una luz y nos diera toda la información que nosotros necesitamos, pero no pasa nada y decimos, Dios no me escucha. Pero como dicen por ahí, en un examen de una escuela, el maestro no le está dando las respuestas a los niños. Eso no se vale, sería trampa. Está en silencio, está revisando que todos estén haciendo su examen, pero no le da las respuestas. Por lo tanto, en esos procesos Dios permanece callado muchas de las veces para ver qué hacemos nosotros, para ver qué hacemos. Yo no sé usted, pero yo cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo en ocasiones me escondía para ver qué hacían solitos ellos. Y a veces me tocaba salir corriendo porque ahí iban a echarse algo a la boca, porque iban a meter los dedos a la luz, porque entonces yo creo que en ocasiones el Señor, Él nos mira como pequeñitos y en ocasiones Él permite que pensemos que tal vez está lejos, que tal vez no me escucha, pero Él está ahí y está listo para socorrerte en el momento en que tú ya no puedes. Entonces entran las fuerzas de Él. Y mira qué tremendo. Muchas de las veces queremos pasar la prueba, la tentación y la consecuencia con nuestras propias fuerzas y no podemos. Tenemos que darle lugar a Dios. Llega un momento en que se te acabaron los amigos, se te acabaron los familiares, se te cerraron todas las puertas y entonces en ese momento volteas al cielo, es lo único que me queda, buscarte a ti. Y entonces ahí es donde dice Dios, ahora sí, me toca. Siéntate y mira cómo te defiendo, siéntate y mira cómo arreglo las cosas y qué hermoso es poder confiar en nuestro Padre. Entonces, autor de nuestra prueba, Dios, propósito de mi prueba, probar nuestra fe. Tiempo de duración tiene que ser poco tiempo. ¿Cómo Dios prueba nuestra fe? A través de acontecimientos no muy agradables. Aquí es donde digo yo, bueno, pues esto es necesario, pero tiene que ser a través de cosas no muy agradables para que nuestra fe sea probada. Entonces, gloria a Dios. Primeramente, la característica principal de una persona que está siendo probada. Vamos a estar viendo las características de una persona que está siendo probada. ¿Cómo es esa persona que está siendo probada? Es una persona de fe. A un incrédulo no le porque no tiene fe. Pero una persona de fe, su fe va a ser. Esa es la primera característica, porque acuérdense que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Entonces se necesita la fe en esas personas que son probadas. Tengo 3 ejemplos rapiditos. El primero es Abraham. Acuérdese dónde encuentra la historia de Abraham en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Ahí usted va a ver que a la fe de Abraham fue probada. ¿Cómo fue probada? Le pidió lo que más amaba. Acuérdese que Abraham quería un hijo y no llegaba y no llegaba. No tenía hijos, tenía puros criados, ya era anciano, ya su mujer, ¿verdad? Había perdido la costumbre de las mujeres, entonces ya no había cómo poder procrear, pero Dios hizo un milagro y les manda al hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces llega el momento en que Dios le dice, dame a tu hijo, sacrifícalo. Y a mí la verdad, Abraham me impacta. Yo como mamá hubiera dudado mucho en obedecer esa petición y entiendo por qué no se lo pidió a Sara, porque yo creo que Sara agarra a su hijo y echa a correr, pero le dijo a Abraham, porque la fe de Abraham, la cosa era con Abraham. En ocasiones la cosa nomás va a ser contigo. El trato nomás va a ser contigo. Abraham no le dijo ni a su esposa lo que Dios le estaba pidiendo, ni a sus criados, ni a nadie, era cosa él con Dios nada más. Y llega el momento en que cuando Abraham va a extender la mano hacia su hijo para sacrificarlo, la voz del cielo que le dice que no lo haga y que reconoce que es un hombre temeroso de Dios. Entonces vemos que
Simplemente era un examen, simplemente era una prueba para ver qué hacía Abraham y Abraham pasó la prueba. Un ejemplo tremendo, la fe de Abraham. Por eso es el padre de la fe. Abraham sabía que Dios iba a proveer, porque cuando su hijo Isaac le pregunta, está la leña, papá, está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Preguntaba Isaac. Entonces Abraham le contesta y le dice, Dios proveerá. O sea, el Señor nos va a dar lo que vamos a sacrificar. Él sabía que Dios no iba a permitir que sacrificara a su único hijo. Gloria a Dios. Está Job. Job es un ejemplo muy grande de alguien que ha sido probado en todos los aspectos de la vida. La salud, lo material, la familia, todos los aspectos de la vida. Job fue probado y no reprobó. Qué bonito es esto, que no reprobó, porque sabes que también las pruebas de Dios se reprueban. En ocasiones no damos el fruto que Dios quería, no reaccionamos como Dios quería que reaccionara ante la prueba y entonces nos saca de la prueba, pero después la tienes que volver a hacer. Es como cuando yo iba en la secundaria y los extraordinarios reprobaban la materia y después te venía el extraordinario que era más difícil porque era lo de todo el año. Entonces, si yo repruebo una prueba de Dios, yo tarde o temprano Dios me la va a volver a poner más adelante. Entonces, Job, ¿dónde encuentras la historia de Job? Pues en todo el libro de Job. Vamos a tomar el Job capítulo 1 y exactamente el versículo 6, donde dice, ¿verdad? También Job capítulo 1 versículo 10, Job capítulo 1 versículo 11. Vemos nosotros que Satanás, el Señor lo reprenda, nos pide para tratar con nosotros. Satanás nos pide para tocarnos. Mira, Satanás no pide a los que andan allá afuera sin Dios, pide a los cristianos. O sea, en otras palabras, va y le pide permiso al Señor para poder tocarnos. Y entonces Dios le da permiso a Job. Pero mira qué tremendo. ¿Por qué digo que la prueba la da Dios? ¿Por qué? No es el diablo el que prueba. Es Dios el que prueba. ¿Por qué? Porque aquí en Job capítulo 1 tú vas a ver que Dios le dice a el enemigo, ¿de dónde vienes? Y aquel le contesta, de rodear la tierra. Y Dios fue el que sacó a colación a Job. Dios le dijo, ¿y no has considerado a mi siervo Job? O sea, como diciendo, hazme un favor y dámele una sacudida, quiero ver de qué está hecho Job. Dios sabía que Job la iba a librar. Dios sabía que Job iba a aguantar. Entonces comienza a pasarle una serie de cosas tan difíciles, pero mira Satanás lo que le contesta a Dios, le dice, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a amar si lo tiene rodeado de bienes materiales? Y ahí él le llama por la protección, le dice, lo has protegido, lo tienes protegido. Nomás le faltó decir, lo tienes bien chiflado, ¿cómo no te va a adorar si todo le das? Tiene mujer, tiene hijos, tiene cosas materiales, tiene salud, tiene todo. Mucha gente piensa que los cristianos tratamos de servir a Dios porque Dios nos da cosas, pero a Job le fueron quitadas y aún así Job no pecó contra Dios. Satanás le dijo, quítale todo lo que tiene, quítale sus bienes y verás si no te maldice en tu cara. Y el Señor le dice, va que va, quítale sus bienes materiales, pero no toques su físico, no toques su salud. Entonces, aquel obediente, pero fíjate, con permiso de Dios, si Dios no le da permiso, Él no te hace nada. Entonces, si Dios da permiso, es porque sabe que tú vas a aguantar. Tenemos que irnos con esto. Si no se te queda nada de lo que digo, vete con esto. Si a ti te pasa una prueba de Dios, entiende que Dios sabe que vas a aguantar. Si te está permitiendo una prueba es porque Él te ha dado la fortaleza
para sacarte para salir de esa prueba. Él mismo te va a ayudar a salir adelante. Entonces, vemos que a Job le fue quitado todo lo material y él, ¿qué dijo? Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado, lo glorificó. Y entonces el enemigo dijo, bueno, pues aquí no pasó la prueba, ahora tócalo físicamente, enférmalo. Y le dijo el Señor, enférmalo, pero no toques su alma. O sea, no lo vas a matar. Y lo enfermó. Que llegó un momento en que Job se tenía que rascar la piel, dice ahí, con un tiesto, porque le dio una enfermedad donde le daba comezón, donde eran granos, donde a una desesperación, me imagino yo que incluso la mujer fue y le dijo, ¿verdad? Todavía retienes tu integridad, o sea, todavía eres justo, todavía crees en Dios, todavía le tienes lealtad, mira cómo estás. ¿Y qué le dice? Maldice a tu Dios y ya muérete. Mujer sabia, abrió la boca, imagínese, con esa ayuda, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces Job le dice, como las mujeres fatuas has hablado, o sea, como las que no saben, como las que no conocen. Tú no sabes que esta es cosa de Dios y mía, Él me está probando su barro. El chiste es que después de, ¿verdad? Antes de eso ya habían muerto sus hijos. Imagínese el dolor, todos sus hijos, todos de un jalón, se murieron todos. Pero después vemos que como Job soportó todo esto, y podemos decir, ay no, pues le tocó duro a Job. Pero yo creo que quedó como enseñanza para todos nosotros. Yo no creo que a estas alturas de la vida Dios nos permita pasar una como Job, porque la verdad que hoy en día la fe de muchos de nosotros está, hermanos, decadente, muy decadente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, y tú y yo estamos en los últimos tiempos, dice que la fe de muchos, ¿qué? Se enfriaría. O sea, está a medias, está débil, entonces una persona así no puede aguantar una situación como la de Job. Entonces vemos que Job fue restaurado con mucho más de lo que tenía, le dio hijos hermosos y muchos dicen le hubiera dado otra mujer, pero la Biblia no dice, ¿verdad? Que le haya dado otra, creo que se quedó con la misma. Entonces, el tercer ejemplo, así rapidito, Pedro. En Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 34. No estoy entrando a leer las citas porque nos llevaríamos muchísimo tiempo. Lucas 31 al 34 te habla de Simón Pedro. Cuando el Señor le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido darlos a ustedes como si fueran trigo. ¿A quiénes? A los discípulos. Pero el Señor se dirige específicamente a Pedro y le dice, pero yo he orado por ti para darte tu fe. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Pedro iba a reprobar la prueba. Pedro la reprobó. Dice, y tú, cuando te has vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea, ahí el Señor le dijo todo. Cuando te hayas vuelto a mí, quiere decir que Pedro le iba a dar la espalda al Señor. El Señor ya sabía. Y el Pedro le contesta, ay Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y el Señor le contesta, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Tremendo. Y tal cual pasó. Yo sabía que Pedro iba a reprobar la prueba. Y él estaba diciendo, he orado por ti para que tu fe no falte. Ahora algo que quiero recalcar aquí es que el Señor le dice a Satanás, para que veas que el que nos pide es Satanás para molestarnos, para dañarnos, y Dios aprovecha o incluso lo usa para que probar nuestra fe. Entonces dice aquí que los quería hacer andar como si fueran trigo. ¿Sabes por qué como si fuera trigo? El trigo se pone en una
como manta o vamos a decir una coladera y lo agarran y lo sacuden fuertemente y lo avientan al aire y lo vuelven a sacudir y así. Y en lo que están esas aventadas y esas sacudidas, la basura se va y solo queda lo. Es por eso que cuando el Señor le dice, los ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo, es decir, esta prueba va a servir para quitarte todo lo que no sirve, Pedro y a los discípulos, y se va a quedar nomás lo bueno. Yo creo que después de que Pedro negó al Señor, él aprendió mucho. Él aprendió mucho y tuvo la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón y de regresarse. El Señor se lo dijo, cuando vuelvas a mí, ve y fortalece a tus hermanos. O sea, la vas a regar tantito, Pedro, pero vas a regresar. Entonces, nosotros pensamos que nuestra fe es muy fuerte, que estamos parados en hierro y decimos, la tengo hecha, pero las pruebas sacan lo mejor de ti y te muestran qué es lo que necesitas arreglar. Yo me he visto en circunstancias en donde Dios me ha mostrado la inmadurez tremenda espiritual que tengo. Porque mucha gente piensa que por tener 15, 20 años en el evangelio están bien maduros espiritualmente, pero no, los años no dan la madurez. ¿Sabes qué te hace maduro? Las pruebas pasadas es lo que te hace maduro. Y tenemos que tener gozo cuando estemos siendo probados. ¿Cómo puedo? Estoy siendo probada. Si tú eres una persona que es intachable, íntegro, que teme a Dios, que es apartado del mal y que tiene fe y te sobreviene algo, está siendo probado. ¿Dónde están estas características? Job capítulo 1 versículo 8. Allí Dios describe a Job y cuando él está a punto de ser probado. Le dice es un hombre que tiene intachable testimonio, o sea, no hay que reprocharle en su conducta, es íntegro, teme a Dios y es apartado del mal. Si tú eres así y te sobreviene algo, está siendo probado por Dios, probado o probada por Dios. Si estás teniendo preguntas o algo, ya sabes, en los comentarios o me mandas mensaje como mucha gente ha hecho. Y vamos a ver ahora lo que es el ataque. Acuérdate, es prueba, ataque o consecuencia. ¿Quién es el autor del ataque? El diablo. El Señor. Entonces, el diablo no nos prueba, el diablo nos ataca. ¿Cuál es el propósito del ataque? Siempre va a ser hacerte caer, fallarle a Dios, ofender a Dios. ¿Qué tiempo dura un ataque del enemigo? Aquí nosotros tenemos mucho que ver. ¿En cuánto tiempo dura el ataque del enemigo hacia nuestra vida? La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resístele y él se va a ir. Dice Efesios 6:16. Aquí vamos a leer Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes que Dios, según Efesios capítulo 6, ha dado una armadura? Tú y yo tenemos una armadura, la cual podemos usar cuando el enemigo nos tire esos dardos. Y dice que aquí se debe de usar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. ¿Cómo está esto? Mira. En ocasiones el enemigo nos tira un dardo. ¿Y a dónde lo tira? No lo tira directo al corazón, acá, a la cabeza. Aquí empieza la guerra, en la cabeza. Y empiezas tú, si en verdad eres una persona que ya sabe, ¿verdad? Y discierne que es un dardo del enemigo, entonces tú rápidamente vas a hacer lo que dice la Biblia que tienes que hacer y ¡pum! Saliste. Resististe al diablo y huyó porque contigo no pudo.
Pero si es una persona inexperta, una persona que todavía le gusta jugar y coquetear con las cosas que ofrece el enemigo, ¿sabes lo que pasa? Cayó el dardo aquí en la cabeza y la persona comenzó a jugar con el pensamiento, ya sea un pensamiento pecaminoso o un pensamiento en contra de tu prójimo. Y comenzó a jugar con ese pensamiento y no luchó para sacar el pensamiento. La Biblia nos da la táctica de cómo nosotros podemos rechazar ese tipo de dardos de nuestra mente. Entonces comienza aquí la guerra y dice la Escritura que nosotros podemos llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Es decir, en el momento en que llega el dardo a tu cabeza, tú disiernes, esto no es de Dios, porque yo no creo que no nos demos cuenta. Si viene una imagen, vamos a poner un ejemplo, está siendo tentado con pornografía. Somos tentados desde que nos levantamos y estás en una página y te salen páginas sucias y cosas, invitaciones, cosas sucias. Entonces, te llega una imagen que viste por ahí de pornografía. Te llega un pensamiento sucio. Y entonces dice la Escritura que yo debo de ir y tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a Jesús. Este pensamiento no es de Dios. Padre, estoy cubierta con tu sangre y en tu nombre yo tomo este pensamiento y lo echo fuera. No me sirve, llévatelo. Esa técnica, ¿te acuerdas de mí? Funciona tremendamente. Cuando el enemigo quiere traerte recuerdos de tu infancia, donde fuiste dañado, donde hay tristeza, dolor, y te viene ese pensamiento. Hay gente que le llegó el dardo levantándose de la cama y todo el día estuvo llorando, todo el día estuvo triste, amargosa, porque le llegó el dardo y no supo cómo apagarlo. Con tu fe, con lo que tú crees, con lo que tú has aprendido, lo llevas a la palabra. Esto no es de Dios y lo reprendes y lo echas fuera. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Entonces, tenemos una guerra aquí. Y acuérdese que en la guerra, el ejército que ganaba tomaba cautivo al que perdía. Pierdes, el malo te toma cautivo a ti. Y entonces el pensamiento baja al corazón y aquí ya es muy peligroso porque tarde o temprano vas a tomar acción basada en ese dardo que el enemigo te mandó. Entonces, aquí el Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13 y el versículo 16, Efesios 6, versículo 10 al 13 y el versículo 16 específicamente, nos habla del escudo de la fe con el que puedes apagar los dardos del enemigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 del versículo 4 al 5. Dice ahí el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra él, conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Entonces, tú puedes ver en ocasiones que si tú sientes que no soportas, ya llegó aquí el dardo, ya bajó acá, ya estoy tentado o tentada, ¿qué puedo hacer? Ya estoy a punto de meter las 4 patas ahí. ¿Qué puedo hacer? Acuérdate lo que hizo José cuando fue a la casa de Potifar. Ese pobre muchacho comenzó a ser acosado por la esposa de Potifar. Y yo creo que los dardos del enemigo le llegaban de día y de noche porque él era un joven, era un muchachito cuando las hormonas están vueltas locas. Y según la historia, los generales egipcios siempre tenían a las mujeres más hermosas, o sea que doña Potifara tenía que ser una señorona bien bonita. José estaba siendo tentado. ¿Y qué hizo José?
para no ofender a su Dios. ¿Qué hizo? Salió corriendo. En ocasiones toca salir corriendo. En ocasiones te va a tocar cambiar de trabajo. En ocasiones te va a tocar dejar amistades. Si hay amistades que te están queriendo invitar a lugares donde tú ya no debes de estar, toca cortar con esas amistades y salir corriendo de ahí. Entonces tenemos que procurar que cuando lleguen esos dardos no jugar con ellos, no lo mantengas aquí dando vueltas. En el momento, váyase, este pensamiento no es de Dios, así que se va, en el nombre de Jesús. ¿Dónde encuentras la historia de José? Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. En ocasiones, la tentación va a ser contestarle a tu esposo, contestarle mal a tu esposo para que se arme una revuelta grande. Sabes que es mejor que tener paz que tener razón. Y nosotras debemos de ser, veo que son casi puras mujeres las que están conectadas. Nosotras tenemos que ser sabias. La Biblia dice, yo no sé por qué el Señor me está jalando para cosas del matrimonio, pero si es para ti, agárrala. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué es edificar? Construir. No dice que el hombre lo construya, dice que la mujer sabia edifica su casa, o la necia con sus propias manos la destruye. Nosotras debemos de ser sabias, porque en ocasiones el enemigo lanza el dardo, ya sea a la mente de tu esposo o a la tuya, para que haya pleito. Pero tú, como eres una mujer sabia, tienes que apagar ese dardo. Pero si eres necia, ay, le echas más leña al fuego. Entonces tenemos que ver eso. Yo creo que Dios tiene algo con los matrimonios en esta noche. Tratemos de ser sabias, hermanas. Gloria a Dios. Hay gente que piensa que el enemigo ataca con enfermedades. Aquí nosotros acabamos de ver que si Dios no permite que se nos toque nuestro cuerpo, no pasa. Entonces, en ocasiones puede ser Dios tratando con la persona. Hubo gente en la Biblia que estaba enferma para que el nombre de Dios fuera glorificado, como aquel ciego, cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? Porque en la antigüedad se pensaba que la enfermedad venía por pecado. Y había ocasiones que sí, y hoy en día hay ocasiones que sí, viene por pecado, pero no toda enfermedad es por pecado. Entonces, cuando los discípulos le dicen al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor le dice, ninguno pecó. Este está así, nació así, porque era para que mi nombre fuera glorificado. O sea, él lo iba a sanar, iba a ser glorificado y muchos iban a creer por ese milagro. Entonces, en ocasiones la enfermedad viene no por ataque del enemigo, sino por pecado. ¿Cuál es el ejemplo de esto? María, la hermana de Aarón y de Moisés. ¿Qué hizo María? ¿Cuál fue el pecado de ella? Murmuró en contra de Moisés. Fíjate, habló mal en contra de su hermano. ¿Cuánta gente, que Dios nos ayude, matamos a nuestros hermanos con la lengua? Y entonces dice la escritura, ¿dónde encuentras la historia de María? Números capítulo 12. Números capítulo 12. Dice que María fue castigada con lepra y la tuvieron que sacar del campamento y andaba ahí toda llena de lepra hasta que Moisés oró por ella, Dios la perdona y la restaura, pero se llevó un susto María. Entonces, en ocasiones es por pecado, en ocasiones es juicio directamente de Dios. ¿Dónde puedo ver esto? Primera de Samuel capítulo 5. Primera de Samuel capítulo 5. Estamos viendo por qué razones vienen las enfermedades, que no siempre es un ataque del enemigo. Primera de Samuel capítulo 5. Aquí vas a encontrar al pueblo de los filisteos. ¿Qué hicieron estos? Secuestraron el arca del pacto. El arca del pacto, aquella caja de oro donde estaba la vara de Aarón, el maná que había caído del cielo y otras cosas, la habían tomado ellos, fueron y la metieron a la casa de su ídolo llamado Dagón.
Y dice la escritura que Jehová tumbaba el ídolo, lo postraba delante del arca del pacto, ellos venían y lo levantaban hasta que le mochó la cabeza. Pero tanto fue el enojo del Señor que les mandó tumores. Y dicen que muchos murieron por esos tumores. ¿Y qué hizo el pueblo filisteo? Mandó el arca de regreso. De los ejércitos, el que les estaba mandando juicio por algo mal que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿qué otra cosa nos enferma? La amargura y falta de perdón. Vuelvo y regreso a lo mismo. La amargura y falta de perdón. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, 22. Ahí dice que el espíritu quebrantado seca los huesos. Alguien que está lleno de amargura, alguien que está lleno de odio y falta de perdón, seca los huesos. Si tú tienes problemas con tus hermanos de sangre, familias que están enojados todos completos, amístate con ellos. Ya no por tú con Dios. Si tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, amístate con él, ya no por él, sino para que tú seas libre y no te atraigas otro tipo de enfermedades e incluso que el Señor no te mire bien por lo mismo de cómo está ese corazón. Gloria a Dios. Ahora veamos la consecuencia. La consecuencia viene a causa de una decisión tomada. Si tu decisión es buena, tu consecuencia será buena. Si tu decisión es mala, tu consecuencia será mala. El día de ayer estábamos viendo que Deuteronomio capítulo 30 dice: delante de ti he puesto la vida, la muerte, la bendición, la maldición, y que el Señor nos aconseja: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero que muchas de las veces no queremos andar el camino que Él nos indica. El Señor dijo: busca el buen camino y anda por él. Y muchos dijeron: no andaremos. Entonces, las decisiones que yo tomo me atraen mis consecuencias. Y no podemos nosotros zafarnos de las consecuencias. Si yo cometo un pecado, yo puedo venir a Dios, pedir perdón, y si mi arrepentimiento es genuino, no solamente es que mi conciencia me está torturando, sino que me estoy arrepintiendo genuinamente, Dios me perdona y me restaura. Pero la consecuencia del pecado, de la acción cometida, tiene que suceder. Dios no te va a librar así totalmente de la consecuencia, porque de alguna manera tenemos que aprender a pensar mejor, a tomar decisiones mejores. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Lot. Fíjate, ¿dónde encuentras la historia de Lot? Esta que te voy a parafrasear. Está en Génesis capítulo 19. Génesis 19. Llegó un momento en que Lot, los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. Lot era familiar de Abraham. Y estaban bendecidos porque Abraham, el padre de la fe, era bendito por Dios, por lo tanto todos los que lo rodeaban eran benditos también. Y había abundancia de ovejas. Entonces los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham. Y dice la escritura que ellos llegaron a un acuerdo de separarse. Pero esto nació de Lot, no de Abraham. Y entonces Abraham le dijo: pues está bueno. Y le dijo: escoge tú la tierra. Y Lot se fue por los ojos y miró Sodoma y Gomorra. Se fue a meter a Sodoma y Gomorra. Usted sabe, de ahí vienen los sodomitas, de ahí viene la homosexualidad. Todo pecado sexual viene de Sodoma y Gomorra. Entonces, allá se fue a meterlo porque las tierras eran hermosas, porque había abundancia, y allá fue a meterse con su familia. ¿Qué pasó después? El pecado de esa ciudad llegó a la presencia de Dios y Dios decide destruir la ciudad. Y vemos que por rogativas de Abraham, Lot es sacado de ahí con su familia, pero a medio camino la mujer de Lot voltea y quedó convertida en una estatua de sal. Perdió a su mujer
Y después Lot no quiso juntarse con Abraham otra vez. Dijo, pues yo me quedo por aquí en un pueblito. Y dijo Abraham, pues está bueno. Y se quedó ahí él con sus 2 hijas. Decisión de Lot nuevamente. Como no había varones, las hijas bien inteligentes dijeron, vamos a emborrachar a papá, te metes tú con él hoy, yo me meto mañana con él, para que tengamos descendencia. Y se embarazaron del papá. Entonces, te fijas, por una decisión que no fue guiada por Dios, todo lo que aconteció, se quedó viudo y fue padre de sus propios nietos, incesto, el pecado del incesto. Y viene maldición para esa descendencia. Ahora, si Lot se arrepintió y le pidió perdón a Dios cuando se dio cuenta que había decidido mal, Dios lo perdona, pero las consecuencias ya están caminando. En ocasiones, si el Señor me lleva por aquí, ahí te va. Gente que agarra muchas tarjetas de crédito. A ver a quién el Señor le está hablando ahorita. Tarjetas de crédito, el crédito. Y agarraste una y agarraste otra y gloria a Dios, aleluya, bendición, bendición. Y ahorita estás hasta acá con las tarjetas de crédito, te van a quitar el carro, ya no puedes dar el pago de la casa y todo. Y dices, ay, el diablo me está atacando. Decisión tuya, consecuencia a vivir por esa decisión tuya. Tenemos que mirar muy bien cómo nosotros tomamos nuestras decisiones. Nosotros que somos guiados por Dios, tomarlas, tomados de la mano de Él, pedirle que tenga misericordia, que nos ayude. Yo quisiera saber, ¿verdad? Si tú has podido identificar si lo que te está pasando es prueba de Dios, ataque del enemigo o consecuencia de tus propias decisiones. Si es así, me lo haces saber a través de un mensaje, a través de un like al video. Te damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos el próximo miércoles a las 8:30. Si tú quieres saber de algún tema, puedes mandarnos un mensaje y nosotros miramos cómo estudiamos ese tema y te lo traemos aquí en un video en vivo en Facebook. Te damos las gracias. Somos la Iglesia Cristiana Jezreel. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en esta hora te damos gracias por esta tu enseñanza, Señor. Queremos pedirte que haya sido de bendición para el que escuchó. Bendice a cada una de estas personas que están conectadas, Señor. Glorifícate en sus vidas. Si están siendo probadas, Señor, dales la fortaleza, dales el camino, ábreles la puerta, Señor, muéstrales la salida y que pasen esa prueba, Padre. También si están siendo atacadas por el enemigo, Señor, yo te pido que les ayudes a resistir para que Él huya de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Tu fortaleza, Padre Santo. También te pido que si son consecuencias de las propias decisiones tomadas, Señor, que les dé sabiduría, entendimiento, Señor, para arreglar lo que hicimos mal, pero también, Padre Santo, para nosotros afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. En el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la honra, toda la alabanza, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bye.